Bueno, ok. Nuestro Dios, bendito Padre Celestial, también agradecidos por tu cuidado y tu protección, también por este momento que vamos a estudiar tu palabra, Señor. Queremos que tú nos guíes, nos dirijas y también bendice la exposición de tu palabra. Mi Dios, también rogamos por los que se están conectando, por cada uno de ellos y también por los invitados, mi Dios, para que podamos entender y aprender cada día y crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto dejamos en tus manos, dándote las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Bien, entonces estamos en el capítulo 4 de 2 de los Corintios. Vamos a comenzar a leer del versículo 7 hasta el 18. La idea es poder llegar al 12 y así hacer el capítulo en tres partes. Así que vamos a leer del 7 al 18 y después vamos a comenzar el estudio. Dice así, verso 7 del capítulo 4 de 2 de los Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hasta ahí nomás. Entonces tenemos que seguir considerando que aquí está tomando el carácter del nuevo pacto que tiene que ver con la obra del Señor, ¿verdad? El nuevo pacto en Cristo, que en el fondo este nuevo pacto va a ser plenamente establecido, porque es un pacto hecho con Israel, pero nosotros disfrutamos o tenemos parte de ese pacto, de su carácter, está en este tiempo, en el tiempo en que se está formando la iglesia, tiene carácter muy semejantes, pero estos van a ser plenamente establecidos, cumplidos para con Israel en la segunda venida del Señor, cuando se establezca su reino. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, tenemos que ver que el apóstol Pablo está muy dirigido, ¿ya? Intencionado a mostrar todo el carácter de este nuevo pacto, que tiene que ver con la muerte del Señor, pero también con la vida del Señor. Por eso toma mucho ese tema respecto a la experiencia personal, porque lo que pasó con el Señor, en un sentido también pasa con el creyente, porque dice que en él, por ejemplo, en Colosenses, se está cumpliendo, ¿verdad?, por medio de las aflicciones, lo que falta para su cuerpo, que es la iglesia, en el sentido de que todavía el sufrimiento
de los siervos de Dios es con respecto a la iglesia que se está formando, el cuerpo de Cristo. Entonces él está plenamente identificado. Nosotros no tenemos que mirar al apóstol Pablo en un sentido distanciado, lo cual está bien porque el apóstol nosotros no, pero lo que a él le acontece, acontece a todo aquel que quiere servir y sirve al Señor en este mundo, en cualquier tiempo, en cualquier época, mientras se esté formando la iglesia, el cuerpo del Señor. En un sentido, cuando dice formando, lo que pasa es que está formado, porque el cuerpo siempre es un cuerpo pleno y completo, no es que le falte algunas partes, sino que en un sentido esperando la venida del Señor, pero el cuerpo está completo siempre. Podemos decir que se está desarrollando y solamente se están añadiendo aquellos que han de ser salvos o lo que el Señor está salvando. Se están añadiendo, pero el cuerpo está pleno, no es que está incompleto y falta que se complete el cuerpo, como muchas veces uno escucha, porque también uno lo dice, ¿eh? A veces, pero a mí nunca me he convencido eso de que se está completando, porque está completo siempre. Lo que pasa es que el Señor añade, ¿ya? Y su gracia hasta que llegue el punto en que el Señor, el Padre, envíe a su Hijo o Él venga a buscar a su iglesia. Entonces dice, vamos a leer el verso 6 y vamos a conectarlo con el versículo 7. Dice así, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o brillara la luz, o brillará la luz, como dijimos que es un futuro, es el que resplandeció o brilló en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, aquí está hablando que hay algo que resplandeció o brilló en nuestros corazones. Y podemos entender que tiene que ver con el Evangelio, ¿verdad? Que es lo que caracteriza este tiempo en cuanto al nuevo pacto. Y sobre todo la habitación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ya? Ese pero puede ser y también, pero está bien traducido, pero a veces tiene algo, no es el adversativo fuerte, pero podemos decir que aquí solamente está explicando de alguna manera el carácter de quienes, de aquellos en donde mora dice, este tesoro, ya que es eso que el Evangelio que resplandeció en nuestros corazones. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿ya? Y el vaso de barro o el barro, tanto en el Antiguo Testamento especialmente, es lo que caracteriza a la debilidad, y en este caso del cuerpo, pero de toda la persona, del hombre. Y cuando habla de tesoro, está hablando del Evangelio. Entonces es algo que tiene mucho valor, que está dentro de algo que es débil y no tiene ningún valor, pues, ningún poder, nada, pero lo que hay dentro sí tiene valor. Y eso es lo que está destacando. Y el apóstol Pablo aquí muestra con esta figura tan clara el hecho de que él es uno que depositario de algo muy grande, de un tesoro muy grande, de una riqueza muy grande, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio. Y el Evangelio no solamente es para la salvación, sino también es todo lo que está expresado en la palabra de Dios. Entonces, él lleva esa palabra, ese tesoro, en algo muy débil. Es lo que opuesto que está aconteciendo y acontece con muchos seres, personas que se enaltecen, ¿verdad? Y apagan de alguna manera lo que hay en ellos y procuran que sean ellos los que, los que sean vistos, ¿verdad? Los que sean manifestados, ellos y no lo que hay dentro de ellos. Entonces, en un sentido, el apóstol Pablo desaparece. El apóstol Pablo muestra esa debilidad en donde hay algo muy de mucho valor. Vamos a explicarlo un poquitito, ¿ya? Entonces dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué cosa? Lo que resplandeció en nuestros corazones, que es el Evangelio, el cual está vedado, por así decirlo, o, o oscurecido para aquellos que,
que controla ya el Dios de este siglo, que aparece en el verso 4. Entonces, tenemos este tesoro en vasos de barro. Bueno, los vasos de barro eran utilizados para guardar ciertos objetos en este tiempo, incluso los corintios, pero eran cosas de distinto valor, ¿ya? Algunas muy valiosas y otras no de tanto valor. Entonces son como las cosas que uno tiene, ¿verdad? De cerámica en este tiempo, que uno guarda cositas, ¿verdad? Pero a veces guarda cosas en ese tiempo guardaban cosas de valor. Los joyeros, por ejemplo, ahora son cosas de valor. Entonces, al expresar esto, los corintios están entendiendo lo que quiere decir el apóstol Pablo. Por eso la figura es tan útil. Entonces ellos miran así, miran ese vaso de barro, ¿verdad? Y se dan cuenta que el vaso de barro no tiene ni una importancia ni un valor, si lo que tiene valor es lo que está dentro. El tesoro que han guardado, las joyas, etcétera, eso tiene valor. Algunos expresan que no es tan seguro que en algún tiempo, cuando algún general tenía alguna victoria, usaban vasos, o sea, como jarrones, ¿verdad?, de barro, y, y estos, todas las cosas que ellos sacaban, ¿verdad?, de aquellos pueblos a los cuales habían vencido, eh, en ellos llevaban eh, lo- las cosas de valor en esa vasija. Algunos enseñan eso, ¿ya? No es tan segura la historia, pero enseñan que puede ser así. Entonces, cuando era así, nadie tenía un interés en la vasija, ¿ya? Sino que en realidad tenían interés en lo que se había depositado en la vasija. Entonces la vasija era una cosa simplemente para que no se viera lo de valor y no fuera tentador. Pero nadie tenía interés o ponía atención en la vasija, sino en el contenido. Y hermano, eso es sumamente importante porque nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar. Y nuestro lugar es que nosotros somos una vasija simplemente. Una vasija débil, quebradiza, y que no tiene ningún poder. Por eso el apóstol Pablo expresa en el capítulo 12 aquí que él, cuando es débil, entonces se manifiesta el poder de Dios. Pero él lo reconoce, él no se pone como alguien a la altura de Dios o alguien que sea digno de llevar algo tan valioso, porque la vasija era una cosa sin valor, ningún valor, muy bajo y ningún atractivo tampoco. No eran atractivos, ¿ya? Ahora lo hacen más bonito, ¿verdad? Las piezas más pintaditas y todo eso, ¿ya? Miren, voy a leer algo, dice así. Los hombres han de fijarse solo en la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que es como termina el versículo 6 en cuanto al conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que el hombre, es lo que tiene que quedar en la mente, en el pensamiento, en el final, ¿verdad?, de una presentación de la palabra de Dios. Tiene que ellos quedar mirando y contemplando al Señor, no al hombre. Entonces dice, los hombres han de fijarse solo en la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, no en el mensajero que les lleva la nueva noticia. Entonces, ese asunto es súper importante. Por eso la palabra de Dios es la que tiene que manifestarse. Por eso los que presentan el Evangelio como el apóstol Pablo esa riqueza tenían que manifestarla y para eso tenían que llenarse de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, para que fuera él el revelado y no yo, y no Pablo, sino él. Algunos dicen que su aspecto no era muy atractivo, etcétera. No importa, y está bien. El mismo Señor dicen que él no era, dice que era como una raíz de tierra seca. Y eso a veces expresa no solo debilidad, sino que no había en él atractivo, sino el atractivo del Señor era lo que llevaba él dentro, que era la gloria de Dios. Y eso es lo que el hombre tiene que manifestar. Entonces, ni el mismo Señor tenía atractivo, lo dice en Isaías. Y el hombre tampoco tiene que mostrar eso, ¿ya? No, aquí los actores, los lindos, bonitos, eso no sirven, siempre y cuando
ellos procuren que lo que quede en la mente, ¿verdad? En el corazón de los que escuchan, sean las cosas de Dios. Es decir, como dice ahí, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, el mensajero tiene suma responsabilidad porque lo que tiene que dejar delante del pueblo, de lo que escuchan, es a Dios y no solo eso, sino que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que tiene que hacer. Y lo que no estaban haciendo en este tiempo los falsos profetas, los judaizantes, no estaban haciendo eso. Ellos no estaban dejando a Dios, a los creyentes, a Dios, a las personas, sino a ellos mismos, que se fijaran en ellos, que lo contemplaran a ellos y no a Dios. Entonces dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y después, cuando veamos el otro versículo, va a mostrar el carácter de los vasos de barro, que son débiles, que sufren, que padecen. Lo va a ver en los versículos posteriores. Entonces, ¿qué gloria va a presentar uno? ¿Qué poder? Ninguno. Pero sí podemos ser depositarios de algo, de ese tesoro que es el Evangelio, la palabra de Dios, y que es, como expresa en el verso 6, la gloria de Dios, ¿verdad? Manifestada en la faz de Jesucristo. Entonces, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Ya? Entonces, otro término. El poder de Dios aparecerá sobre todo cuando con ruines medios realice grandes cosas. Él no usa grandes medios y nosotros no somos nada, Pablo es nada, o sea, Pablo era un simple hombre igual que nosotros, nada más débil y que en cualquier momento podría desaparecer en cuanto a la muerte, cualquier momento. El Señor, su muerte era algo necesario y él resucitó. Nosotros también tenemos lo mismo, pero Pablo, ¿qué era? Nada. ¿Qué es Pablo? Nada. ¿Qué es Apolo? ¿Verdad? ¿Qué es Cefas? Nada. Entonces eran, por supuesto, eran los que servían al Señor según lo que Dios le había dado, pero eran nada. Entonces, en realidad, lo que nosotros hemos recibido es algo muy grande y está dentro de algo muy débil, que somos nosotros. Hoy día estamos bien, mañana no sabemos cómo vamos a estar. Espiritualmente, físicamente, mentalmente, no sabemos. Mañana perdemos la mente y se terminó. Mañana perdemos la salud o perdemos la vida y se terminó. Pero lo que queda es el Evangelio, ese tesoro. Ese queda. Por supuesto, depositado en los otros vasos de barro. ¿Ya? Entonces, mire, voy a leer para que lo note Isaías 64:8. Solamente para mencionar cómo el Antiguo Testamento también habla de esa debilidad, de ese, lo que caracteriza al hombre. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces aquí el profeta está orando para que Dios se manifieste, para que haga algo superior. Eso es lo que es el contexto aquí, que Él se manifieste en contra de aquellos que están en contra de ellos, ¿verdad? En cuanto a los enemigos. Entonces dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros, ¿ya? Y ahí está hablando Isaías ya de la debilidad. ¿Y para qué hablar de Jeremías en los capítulos 18 y 19 que habla del alfarero, ¿verdad? ¿Ya? Y que Él es el que forma, que es Dios, y quiebra y hace como Él quiere, ¿ya? Entonces, estamos en las manos de Dios, existimos porque Él nos hizo, y estamos sostenidos porque Él nos hizo, pero cuando quiere, ya nosotros no somos imprescindibles, para nada, y el Señor nos usa de acuerdo a su voluntad. Y nosotros tenemos que reconocer eso. Y aquellos enaltecidos y engrandecidos que estaban aquí en Corintio no tenían nada de ese carácter en absoluto. Y aquí, por eso que es tan hermoso el ver las circunstancias, en este caso de los Corintios, primera y segunda de los Corintios, porque ayuda a que el apóstol Pablo se pueda expresar, ¿verdad? Y expandir sobre estos temas.
¿ya? La grandeza de Dios, la debilidad del hombre, etcétera. Y en realidad tenemos que quedarnos con eso, sin dejar fuera o sin perder el tema predominante en esta carta, que son aquellos que están procurando establecerse en Corinto como hombres, dominarlos, enseñorearse y además dejar mal al apóstol Pablo, que había llevado y estaba transitando en este mundo, llevando en él este tesoro que es el Evangelio. Entonces dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, la procedencia de ese poder no es de nosotros. Esa palabra de habla de procedencia, ¿ya? Habla de dónde sale lo que hay, habla de procedencia. Entonces, cuando dice la palabra que se usa, que resucitó de los muertos, de entre los muertos, es de dónde procede. Procede de los muertos y resucitó. Habla de procedencia. Entonces, aquí está diciendo, y no de nosotros. Nosotros no somos la fuente. No procede de nosotros ese, esa excelencia del poder. Entonces dice, ¿para qué? El propósito. El propósito de que el Señor puso este tesoro no en uno vasos así de lujo, firmes, sólidos, imperecederos, no, sino que lo puso en esto, en nosotros nomás, que somos quebradizos y débiles. El propósito para que la grandeza del poder o la excelencia del poder sea de Dios. Entonces, el sostener este tesoro tiene la intención y la idea de que Dios está haciendo algo con cosas tan débiles como nosotros, como el apóstol Pablo, y así se manifieste su grandeza. Y su grandeza es que el hombre tiene que desaparecer y reconocer su debilidad, nada más. El propósito es que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, no de nosotros. ¿Ya? Entonces ahí está hablando de la fragilidad, de lo quebradizo, ¿verdad? eh, que es, que somos nosotros, que es el barro, la persona en general. Entonces aquí del verso 8 en adelante está mostrando esa fragilidad, pero esa fragilidad está aquí establecida y dada a conocer en la confianza de uno que es poderoso, no en Pablo mismo, sino en alguien que es de afuera. Y eso lo que hace es que este vaso débil confíe y haga la obra, porque Dios así lo ha mandado y así lo ha establecido, a pesar, ¿verdad? Y en la confianza de ese Dios todopoderoso. Entonces dice que, verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que Dios está haciendo aquí hace que este débil confíe. Y el nuevo pacto tiene algo muy sólido y una esperanza muy grande, que es la resurrección. Entonces la resurrección es sumamente importante, porque el llevar este tesoro en este mundo, el dar a conocer el Evangelio en este mundo, y por causa de nuestra debilidad, hay una exposición a la muerte muy grande, porque el mundo no quiere las cosas de Dios. Entonces el apóstol Pablo está constantemente expuesto a la muerte. Y eso también es lo que ha de caracterizar a todo aquel que realmente reconoce que lleva y que transita con este tesoro, que es el Evangelio, o la gloria, como dice ahí, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces dice que estamos atribulados, es decir, aplastados, estrechados, siendo atribulados, aplastados, estrechados. Aquí en el capítulo 4, 6 y 11, él muestra lo que viven los que llevan el Evangelio, en este caso el apóstol Pablo y sus consiervos, y lo que sufren, y que los otros no sufren, los que nos llevan el Evangelio y los que no reconocen su debilidad llevando este gran tesoro, no sufren. Entonces, no es solamente tenerlo, sino que es tenerlo para darlo a conocer.
Por ejemplo, el Señor dice que Él ha dado a conocer el nombre de Dios su Padre, que lo ha honrado, que lo ha glorificado. Entonces Él vino a dar a conocer algo, ¿verdad? Que era lo de Dios. A eso vino, aunque estuvo expuesto a la muerte y cuando llegó el momento, Él entregó su vida, era muy distinto a nosotros en un sentido porque el Señor libró al apóstol Pablo de la muerte muchas veces y seguramente a otros siervos lo ha librado muchas veces, a los profetas también en el Antiguo Testamento, hasta que el Señor los entregó a la muerte en un sentido o dejó que le quitaran la vida. Entonces dice, que siendo atribulados en todo, dice, mas no angustiados. Entonces, la palabra ahí atribulados, ¿ya? También se puede traducir como aplastados, estrechados, afligidos. Pero aplastados, ¿por qué? Porque cuando dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, es decir, estamos siendo aplastados en todo, pero no aplastados. Es decir, estamos con toda la presión, con el pie encima, pero no impedidos todavía. O sea, él seguía a pesar de la presión, porque sabía que lo que tenía era para darlo a conocer. Así que daba lo mismo que lo que hicieran con su cuerpo. Lo que estaba dentro no le hacían nada, no dañaban el tesoro, no dañaban lo que estaba dentro. Aunque era débil el envoltorio, por así decirlo, esta vasija que tenía este tesoro, aunque era débil, ya Dios permitía que aún así éste pudiese mantener ese tesoro y lo diera a conocer. Entonces, el apóstol Pablo sabía bien de qué se trataba el carácter de este servicio. Sabía que él iba a sufrir, que iba a padecer. No era una vida feliz en el sentido, en el sentido del sufrimiento del cuerpo y todo eso, porque él también se desanimaba muchas veces. Pero no era el fin porque sabía lo que tenía. Y no solo eso, sino que Dios estaba a favor de ellos. Entonces dice que estamos atribulados en todo, y cuando dice en todo. O sea, el dar a conocer el mensaje, el llevar este tesoro y darlo a conocer, es que el mundo, el diablo, todo se mueve en contra de ese ser, se va a mover. No es que el mundo va a quedar quieto, no, no es así. Entonces, en el fondo, en todo, dice, pero o más no aplastados o apretados. Sigamos, y después vamos a ver algunos detalles. En apuros, dice, mas no desesperados. Y ahí en apuros es la palabra perplejos. O sea, había muchas cosas que le pasaban que quedaba perplejo. ¿Pero qué pasa? Y a veces uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué acontecen estas cosas? Por ejemplo, cuando él quería ir al Asia Menor, ese le dice que no, y aparece un varón macedonio y le dice que vaya a Europa, pero ¿qué pasa? Pero también tiene que ver claramente con la oposición. Entonces había cosas que lo dejaba perplejo. Y la palabra ahí, hay una traducción muy buena que significa confusos, mas no confundidos. Es decir, había cosas que le provocaban confusión, pero ¿por qué pasa esto? Pero porque Dios permite esto. Tanto lo dice el mundo y también los creyentes, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué me quitó esto? ¿Por qué no me da esto? ¿Ya? Muchas cosas. O incluso el deseo en cuanto a la obra, tampoco Dios a veces permite a veces mucho tiempo o nunca permite que sea como uno desearía y queda perplejo, o como uno piensa que debe ser y queda perplejo, es decir, confuso, pero no confundido. ¿En qué sentido? En el sentido que al final uno dice, bueno, esto es de Dios y no tengo por qué seguir en esa condición. Es decir, se confunde, pero no se mantiene en un estado de confusión, para nada. Entonces, Dios va dando claridad en el tiempo, ¿verdad? Va dando claridad con respecto a esa circunstancia. Y el apóstol Pablo lo vivió. Y esto lo vive todos los que desean servir al Señor. Los otros no estaban sirviendo al Señor, estaban sirviéndose a sí mismos. Entonces, este carácter que él está expresando a los corintios para que ellos puedan ver
en la comunión que él tiene, primero, con las cosas de Dios, que son las cosas que él llevó a los corintios, y el resultado es su salvación y también toda la enseñanza. Y lo que llevaba era el Evangelio, ¿verdad? A pesar de todas estas cosas que él padeció y sufrió. Seguramente él nunca se las dio a conocer antes porque no los vio necesarias. Miren, en el capítulo 12 dice esto, dice así, dice, verso 11 del capítulo 2, dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. O sea, él no se estaba así gloriándose a cada rato, no. Y llegó en eso, no, él no lo hacía. Aquí habla del hecho de ese hombre que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al tercer cielo. Y seguramente fue al principio, probablemente cuando estuvo en Arabia, antes de comenzar su servicio en el apostolado plenamente. Entonces dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. ¿En qué sentido alabado? Bueno, reconocido en el sentido de que él había llevado, usado por Dios el Evangelio a ellos, y tenían que reconocerlo simplemente, y no es para exaltarse, sino simplemente reconocer lo que Dios había hecho a través de él. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Y le dice grandes apóstoles de manera irónica a aquellos que en realidad son nada. Pero él mismo dice, aunque nada soy. ¿Ya? Entonces era más que ellos, aunque él no era nada, porque en realidad nunca se había gloriado, no lo había intentado. Pero ahora lo hacía, ¿para qué? Para que ellos vieran lo que Dios había hecho y para que se dieran cuenta que Dios estaba detrás de su servicio y del resultado que eran ellos mismos. Ya las cartas de presentación o de recomendación, como habíamos visto previamente en el capítulo 3. Dice que estamos tribulados en todo, o aplastados, estrechados, mas no aplastados definitivamente. O sea, ahí seguimos nomás adelante. ¿No te ha pasado, hermano, que a veces estás ahí que querí, que ya, no quiero más Biblia, no quiero nada, no quiero más, esto no, no sirvo para esto y no quiero más sufrir, no, ya no más, ¿ya? Y después viene el Señor y dice, y te levanta. Entonces, como confuso, aplastado, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero no plenamente confundido, porque igual el Señor levanta a los que desean y reconoce que no dependen de su poder, sino de Dios. Nosotros ponemos la debilidad, Dios pone el poder. Dice, en apuros, mas no desesperados, ¿ya? Entonces, confusos, mas no confundidos. Verso 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, no es que ellos, un siervo de Dios, lleve una vida sin ningún peligro, no. Y el día de hoy es igual. Lo que pasa es que en él fue muy evidente por su forma de servir, ¿ya? Pero ahora es igual. Entonces dice, perseguidos, mas no desamparados. Entonces, él sufrió persecución, po. Ya, ahí vamos a ver algunos textos. Entonces, perseguir significa correr tras alguien, procurar cazarlo. Esa es la idea, po, ¿ya? Correr tras algo o alguien, procurar ser cazado. Dice perseguido, pero, que ese es un adversativo fuerte, pero a pesar de ser perseguido, no desamparado, es decir, no abandonado, no dejado a un lado. ¿Por quién? Por Dios, po. O sea, Dios se compromete con aquel que lleva su tesoro, ¿verdad? Su riqueza al mundo. Dios se compromete con su siervo. Los que guardan su palabra y desean su palabra procuran ser fieles a su palabra, obedecer a su palabra y animar a otros que obedezcan la palabra y no las cosas del hombre, Dios está con él. Dios está con él porque está siendo un hombre, una mujer fiel como debe ser, po, fiel a pesar del sufrimiento. Y esa fidelidad a la palabra de Dios va a ser perseguido, y ¿sabe? No solamente por fuera, por dentro también. No solo el mundo, en la iglesia también, en el cristianismo también persiguen, ¿ya? También persiguen. Está allá en Romano. Entonces dice, perseguidos, mas no desamparados, procurar siendo casados, estando perseguidos constantemente, tratar de
de cazarlo, correr y cazarlo, pero no abandonado, dejado a un lado. Veamos algunos textos al respecto. Hechos 9, 23 al 25. Por eso no va a haber muchos versículos, porque la idea es tratar de ver el mayor detalle posible. 9, 23 al 25, dice así. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, muy al principio, en Damasco. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces aquí quieren perseguirlo, cazarlo, matarlo. Eso es lo que ellos procuran. Capítulo 14, 19 y 20. Vamos a ver unos 2 o 3 nada más. 14, 19 y 20. Dice así. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía, los judíos, ¿ya? Y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo. Muchos hablan del apedreamiento en Listra, pero no siempre se acuerdan que los que motivaron eso fueron los judíos, ¿ya? Los que los persuadieron fueron los judíos. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, ¿ya? Voy a decir los textos solamente para que lo anoten. Hechos 16, 19 y 24. 19, 30 y siguientes. 21, 27 al 36 y 23, 23, 12. Ya, eso. Esos textos lo pueden anotar y lo pueden ver. Entonces, pero ahora vamos a ver unos textos cómo el Señor lo cuidó, cómo el Señor no lo abandonó ni lo dejó a un lado. Hechos 23, 11. Dice así. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es decir, ahí no le iba a pasar nada, iba a llegar a Roma. 27, 23. Dice así. Dice 22 y 23. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque cuando iba camino a Roma, en la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Para salvar a Pablo, Dios le concedió a todos los que estaban en la nave. Y el último Salmo 37, 24. Salmo 37, 24. Dice así. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, ahí habla del cuidado de Dios, de la protección de Dios, habla de que no lo va a desamparar, abandonar o dejar a un lado. No. ¿Ya? Ahí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Dice, derribados, pero no destruidos. Es decir, como tirados a tierra, pero no destruidos. Y destruido es la palabra perecer, matar. Se usa también, ¿ya? Es la misma, está bien destruido, pero se usa en el sentido también de perecer o de matar, o puestos. Entonces, cuando dice no destruidos, no puestos fuera de combate, ¿ya? O sea, todavía, aunque están allí a tierra, derribados, se levantan nuevamente, ¿ya? No puestos
fuera de combate. ¿Ya? Entonces, claro, el sufrir, el sufrimiento, muchas veces por causa nuestra, pero aquí el sufrimiento tiene que ver con el servicio, tiene que ver con el llevar el Evangelio, tiene que ver con el dar a conocer este tesoro. Saben que Dios cuida, pero además Dios paga. Dios no es deudor de nadie. Por eso las recompensas, pues las recompensas tienen que ver con el hecho de, a pesar del sufrimiento y de la persecución y de toda la respuesta del mundo ante el siervo de Dios, eh, el hombre sigue adelante. Y a pesar incluso de nuestra naturaleza caída, de nuestra propia maldad, y el hombre se levanta y sigue adelante, el Señor lo guarda y lo cuida y responde. Y todos aquellos el Señor paga. O sea, aquí nadie sirve gratuitamente. Nadie, nadie. El Señor paga recompensa. Verso 10. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, de un lado a otro. Esas dos palabras, siempre y por todas partes, de un lado a otro, es una cosa constante, hermano. O sea, Pablo constantemente que está llevando, dice, llevando en el cuerpo físico, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, por todas partes, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es lo que está diciendo. Aquí no necesariamente está hablando de la resurrección. O sea, el exponerse a la muerte en el mismo por así decirlo, contexto, la vida del Señor se manifiesta. Por eso todas las cosas que él sufrió era levantado. El Señor lo levantaba y la verdad, la realidad del nuevo pacto en cuanto al Espíritu de Dios, a la resurrección, a la vida eterna, a lo imperecedero de esta realidad espiritual, no como la ley, hacía que ellos se expusieran y en el mismo momento se manifestaba la vida. Mire, veámoslo. Dice, llevando en el cuerpo siempre, es decir, constantemente, siempre, por todas partes, es decir, de un lado a otro, la muerte de Jesús, la muerte de Jesús. Y cuando habla de la muerte de Jesús, es que está hablando de la sentencia de muerte por causa de Jesús, la sentencia de muerte en su cuerpo físico. Mire, veamos en el 15:31 de 1 los Corintios. Dice así. A ver. Verso 30 y 31 de 1 los Corintios. Dice, capítulo 15, versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora o todo el tiempo? ¿Por qué? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día estás puesto a la muerte. Cada día tiene sobre él sentencia de muerte. Cada día. No a veces. Cada día. Siempre. Dice acá en 2 los Corintios. Siempre. Entonces, llevando en el cuerpo siempre de un lado a otro, por todas partes, la muerte de Jesús. O sea, él vivía al Señor. Él vivía al Señor constantemente. Ese es el verdadero cristianismo, vivir constantemente al Señor. No, que, bueno, ¿cómo ser tan fome? Hay que pasarlo bien, hay que, no sé, pues divertirse, todo eso. Pablo no estaba pensando en eso. ¿Es fome? ¿Es fome? Es algo a veces no deseable, ¿no es cierto? Pero es glorioso. Pero el apóstol Pablo cuando dice este texto, siempre, por todas partes, es que no está mintiendo. Siempre de un lugar a otro. ¿Qué es lo que lleva? La muerte de Jesús. Bueno, que no llevaba el Evangelio, no llevaba como vaso de barro, llevaba este tesoro dentro de él. ¿Cómo es la cosa? Tipo, el hecho de llevar ese tesoro, ¿verdad? El Evangelio, en este frágil vasija, ¿ya? Significaba que él estaba expuesto a la muerte constantemente. Es decir, podemos decir que es un equivalente aquí.
por todas partes la muerte de Jesús. Colosenses 1:24. Dice así. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Aquí está hablando de los colosenses, a los cuales no conocía. Él no había hecho la obra de comienzo ahí. Pero ahora le envía esta carta, ¿verdad? Desde la cárcel, acordándose de ellos, y de Epafra, el ministro, consiervo del apóstol Pablo, y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, está en la cárcel, sufriendo. No sabía si iba a ser librado o no. En Filipenses dice que él confiaba que sí, que iba a ser librado y no iba a ser avergonzado ni por vida ni por muerte. Entonces dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces aquí está padeciendo por los corintios. Es por todos, pero aquí está diciéndole a ellos que él se expone por los corintios. Allá lo dice claramente en Colosenses. Siempre, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte o el morir de Jesús. Siempre, por todas partes. Siempre. Ahora, cuando nosotros echamos una mirada ahí un poquito nomás, con esta nueva visión, ¿ya? En Juan, donde habla del sufrimiento que ellos tendrían, ¿verdad? Entonces, dice así, a ver, un poquito ya, dice, mm, ya, eh, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso que está ahí en Juan 16 al final, al ver al apóstol Pablo, nos ayuda un poquito más a entender de qué se trata. Nos ayuda más. Por eso la Biblia tiene que ir aumentando el conocimiento, aumenta en el sentido de que va trazando líneas. Y cuando uno leía Juan 16:33, claro, pensaba en los sufrimientos, etcétera, padecer por la obra del Señor, siendo cristiano y todo, pero cuando uno ve a Pablo, le da mayor claridad, hay luz. La luz se va dando de un texto a otro, iluminándolo. Entonces dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado en la persecución, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ahí habla de los padecimientos de él. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ya? Entonces el capítulo 16, la segunda parte, habla de ese tema. Y aquí, al leer al apóstol Pablo, se van iluminando más estos textos. No son contradictorios, todo lo contrario, se van ayudando uno a otro. Y esa es la idea de la Biblia, porque la Biblia siempre se habla de la unidad de la Biblia, y es así. Pero para eso uno tiene que ir buscando libro por libro y ahí tirando líneas, ya de uno a otro, y así uno va uniendo los temas y va enriqueciendo algún tema o algún pensamiento o alguna idea. Entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué él va llevando siempre por todas partes el morir de Jesús? No es que él lo esté buscando, lo que pasa es que eso sucede. Es algo que el Señor había dicho y está aconteciendo con el apóstol Pablo. Mire, incluso el mismo Señor lo había expresado en el momento en que él el Señor, mejor dicho, le encontró en el camino a Damasco. Dice, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y desde el principio. Entonces el apóstol Pablo respondió a eso, porque era un ministerio especial. Pero en un sentido, si nosotros lo aplicamos, eso nos daría paz, a pesar del padecimiento, de que es una cosa que ocurre cuando uno realmente desea servir al Señor. Los que desean servir al Señor padecen. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes el morir de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús, la vida gloriosa de Jesús, se manifieste o sea manifestada en nuestros cuerpos. Entonces, claro, y no necesariamente está hablando de la resurrección, sino que a pesar de estar ahí al filo de la muerte, ellos siguen, po. Y la vida de Jesús se manifiesta a través del mensaje, a través de su misma vida, de su misma experiencia, de lo que Dios está haciendo en ellos, de la palabra de Dios habitando en ellos y dándola a conocer. Entonces, es la lógica. Si el Señor padeció para que se manifestase la vida en Él, así también los creyentes, también. Y por supuesto que podemos incluir de todas maneras que el Señor llegó hasta la muerte para manifestar la vida, y en nosotros es lo mismo, estando vivos o partiendo de este mundo. O sea, la vida de resurrección no necesariamente se manifiesta cuando uno muere y resucita, sino en este tiempo también. Voy a leer un texto en Romanos, en Romanos capítulo 6. Entonces, lo voy a decir el versículo, que es el 10 y el 11. Dice, porque en cuanto murió el Señor, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que está expresando ahí, de que Él, que ahora vive, vive para Dios. Y después dice, así también vosotros consideraos muertos, pero vivos para Dios. O sea, la vida de resurrección se manifiesta ahora, no necesariamente después. O no hay que esperar, sino la vida de resurrección se manifiesta ahora. Por eso aquí uno piensa que está hablando de la vida ahora, por supuesto que se extiende hacia el futuro en caso de que ellos realmente pierdan la vida y se identifiquen plenamente con la muerte del Señor, para que también la vida de Jesús se manifieste o sea manifestada en nuestros cuerpos, esa vida gloriosa. Entonces la vida de resurrección es una vida que se manifiesta ahora. Si uno ha creído de veras, va a ver la distinción en lo que era antes y lo que es ahora. Antes vivía para sí mismo, ¿verdad? O para los que están ahí cerca de ellos. Ahora no, pues. La distinción es que ahora es llamado a vivir para Dios. Y esa vida es una vida de resurrección. Tiene que haber una distinción, no puede ser igual, no puede ser igual. Y lo digo esto también aprovechando para nosotros, porque no puede ser que nosotros sigamos igual que antes, porque los que resucitan, o sea, los que han muerto, ahora viven para que vivan para Dios. Verso 11. Porque nosotros que vivimos físicamente, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Está explicando el verso anterior. Entonces dice, el por qué es explicativo, porque nosotros que vivimos ahora, siempre estamos entregados a muerte, siempre. Por eso decía en el verso 10, llevando en el cuerpo siempre de un lado a otro por todas partes la muerte de Jesús. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Es decir, el tema es Jesús. No soy yo, es Jesús el tema. ¿Ya? Entonces dice, para que también la vida de Jesús, ¿cuál vida? Bueno, la vida de resurrección, pero la vida de resurrección ahora se manifieste en nuestra carne mortal, o sea, manifestada en nuestra carne mortal. ¿Cuándo? Ahora, ahora. Por eso lo más probable es que cuando dice que la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos, está hablando ahora, no necesariamente después de la resurrección, sino ahora.
no después en la resurrección, sino ahora. Entonces, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pablo habla así, uno dice, este hombre está loco. Porque ¿cómo va a decir, puede estar tan tranquilo si está entregado a la muerte? ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Anda a esconderte. Anda, arranca para que no te maten. No lo hace. Entonces, es la locura del Evangelio, es la locura de Dios. ¿Por qué es locura? Es una locura, pero que tiene fundamento. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Lo que él enseña en Romanos no es una cosa al aire, no una cosa sin autoridad. Él lo vive, él lo vive. Ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él lo dice y lo vive. Verso 12, para terminar, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Ya? Entonces, aquí le está diciendo, hermanos queridos, todo esto que nosotros vivimos, todo esto a lo que estamos expuestos y aceptamos y seguimos firmes en ese camino, el camino de muerte, porque somos contados como ovejas de matadero, etcétera, como dice ya en Romanos. Veamos en Romanos capítulo 8, todavía un poquito de tiempo. En Romanos capítulo 8, y de ahí vamos al texto de acá. Dice así. A ver cómo lo dice. Verso 35, leámoslo. Dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Todas esas cosas las vivió Pablo, todas. Y no solo él, sino todos los que deciden vivir para Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, a cada momento. Somos contados como ovejas de matadero. Y por lo que uno entiende, a las ovejas le marcaban un número y, y después las ponían en fila, eran las que les tocaba morir. Somos contados como ovejas de matadero, o sea, el mundo, los enemigos y los mismos siervos saben que están expuestos a la muerte, saben que los otros lo están mirando con ojos para tragárselo, para matarlo, para quitarle la vida, para quitarlo del mundo, quitarlo. Al Señor decía quitarlo, a Pablo decía quitar a este hombre de la tierra, quitarlo. Al Señor y al apóstol Pablo decía quitarlo. O sea, le ponían un número para matarlo. Este es el número uno, que lo maten al tiro. Hay que matarlo inmediato. Este no tiene nada que hacer aquí. Entonces dice, somos contados como ovejas de matadero. ¿Ya? Eran numerados, eran llevados para la matanza. De manera que la muerte actúa en nosotros. Es decir, por consiguiente, la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, su realidad, su exposición a la muerte, era en provecho de aquellos a quienes ministraba. Entonces, en él la muerte, y se exponía a la muerte ¿para qué? Para que la vida pudiese alcanzar a los otros. Él no llamaba a nadie a morir, ¿verdad? En un sentido, sino que él se exponía. Y si alguno quería ser obediente, se exponía a la muerte, como, como tantos siervos del Señor. Entonces, como Jacobo, ¿verdad? Que fue muerto, como Juan el Bautista, etc. Y a Pedro, que estuvieron a punto de matarlo, el rey, pero el Señor lo libró de la cárcel. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, ¿cuál es el espíritu de estos creyentes? ¿Cuál es la motivación de estos hermanos? ¿Cuál es lo que llena su vida, aunque estén expuestos a la muerte? Lo que llena su corazón es que el exponerse a la vida de ellos ya eh, produce vida,
O sea, lo que en ellos pesa en cuanto a la muerte produce vida. Es como el grano, como dice el Señor en Juan capítulo 12, si el grano no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Entonces ellos se dan por muertos y no les importa con tal que esa muerte de ellos resulte en vida para los demás. Y esa es una entrega absoluta de la voluntad del hombre hacia Dios. Entonces dice, de manera que la muerte actúa en nosotros para provecho de vosotros, en el sentido, en vosotros la vida. ¿Sí? Voy a leer un texto normal 13, pero así rapidito dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y ese contexto, lo vamos a ver mediante el próximo estudio, tiene que ver con una realidad en el Antiguo Testamento de aquellos que eran perseguidos para ser muertos. Pero ellos hablaban porque ellos confiaban. Por eso dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, aunque venga el enemigo y nos mate o nos quiera matar. Porque la verdad conlleva una sentencia de muerte, el llevar la verdad. Y hermano, no solamente en el mundo, lo repito, sino también lamentablemente en el cristianismo. El llevar la verdad al cristianismo te puede cortar la cabeza. En el cristianismo, cuanto más en el mundo. Entonces tiene su precio el llevar la verdad. Y vale la pena, querido hermano, defender la verdad, vale la pena defender la verdad, vale la pena corregir, vale la pena. Aquí ellos están, el valor de ellos, que el apóstol Pablo dice que sí vale la pena entregar su vida con tal que con eso se consiga el, el que la vida se manifieste en los corintios. Vale la pena. Y también vale la pena exponer la vida por la verdad en medio del pueblo de Dios, aunque nos cueste la vida, porque si no, vamos a tener que soportar y vamos a tener que vivir dentro del error y cada vez aumentando más. Entonces, el exponer la vida, incluso la verdad, en medio del pueblo de Dios, vale la pena, porque en realidad el abandono de la Biblia es algo realmente espantoso. Y hay que procurar ayudar al pueblo de Dios. Entonces hay muchos hermanos, muchos creyentes sinceros que piensan que el asunto es de tal o tal manera. No solo en la asamblea, estoy hablando del cristianismo en general. Y ellos están perdiendo, ¿verdad?, de entender la verdad y de vivir una vida mucho más adecuada o correcta o llevada según la verdad de Dios. Entonces dice, lo último, verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Eso está explicando el verso 10 que decía, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y al final habla respecto a los corintios, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es el resultado de la entrega total a la verdad de Dios. Una exposición a la muerte, ¿pero para qué? Para que los otros tengan vida. Aquí en cuanto al Evangelio y en cuanto al cristianismo en general, y en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Muy bien, hermano. A ver, Mauricio, ¿cómo te sientes como para orar ahora? ¿Cómo estás? Para Bueno, terminar. bueno, Ya, perfecto. muy bien. Eh, Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos las gracias por la oportunidad que tuvimos nuevamente de compartir tu palabra, de estar dedicado a lo que realmente nos debería convocar. Te agradecemos infinitamente esto. Damos gracias también a la preparación que esto significó. Eh, Te queremos dar gracias también por la oportunidad que a través de esto tú nos permites ver nuestra propia vida. Y queremos darte gracias también por eso. Te pedimos la bendición para cada uno de nosotros, para nuestra vida y seguir adelante contigo.
Muy bien. Muchas gracias, hermanos. Lo- no se escuchó nada. Parece que Sí, estaba apagado mi micrófono. ya, Perdón, adelante. perdón, perdón, perdón. Termina nomás, termina. Bueno, gracias, Señor, por la oportunidad que tuvimos. Gracias por la oportunidad que tenemos de que esto se refleje en nuestra vida y poder vernos reflejados en tu palabra, que es la única forma que tenemos de guiarnos en este mundo que parece ser no tener sentido. Te agradecemos esto y te damos las gracias por la oportunidad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.